Señor. Amén. Y hermanos, será pasar a los hermanos pastores y los golpes con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos a nuestros pies para así reverenciar este momento. Amén. Buenos días una vez más, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Como decíamos en la lectura, una gran bendición poder estar aquí en la casa del Señor y poder proclamar su nombre. Para ello vamos a ponernos a tono con el Señor y que el Señor sea quien nos dirija. Oremos. Señor, gracias en esta hermosa hora en la cual nos permites reunirnos como iglesia con la intención de poder glorificar tu nombre. Pedimos que usted sea quien nos hable, quien nos inste a seguir bajo la senda antigua, bajo sus pisadas. Oh Señor, sabemos que para estos fines solo usted puede ayudarnos. Si hay alguien que ha puesto en su corazón estar aquí, que usted le permita llegar y que podamos gozarnos en su casa, oh Padre Santo, y en su nombre, para gloria suya, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Hemos tenido una lectura en los versos 35 hasta el verso 41 del Evangelio según San Marcos. Y podemos ver aquí, hermanos, cómo el Señor está en pleno control de todas las situaciones que nos rodean. Muchas veces podemos estar amedrentados, angustiados y pudiéramos decir que más dudosos por situaciones que se nos presentan, y son situaciones que de una u otra forma forman parte de nuestra humanidad. No así el Señor. El Señor hasta los pensamientos los tiene controlados. A veces usted piensa, ¿cómo yo podré hacer tal cosa? ¿Cómo podré llegar? ¿Cómo podré realizar tal cosa? Para el Señor eso no es un problema. Para el Señor eso es lo más fácil. Para usted y para mí es lo más difícil. Muchas cosas que nos acontecen, pero el Señor nos manda, hermanos, que tú y yo debemos de confiar. Para eso tenemos una fe grande que Él nos ha dejado. Quiero brevemente compartir con ustedes: Jesús calma la tormenta. Por lo regular nosotros siempre vivimos como en una tormenta. Creemos que Dios no puede salvar a aquel pecador difícil, aquella persona que se ve lejos de Dios, pero para Dios no está lejos. La persona está lejos, pero Dios está siempre cerca, buscando lo mejor para el pecador. Jesús calma la tormenta. Si usted puede ver los primeros 5 versos o 4 versos, desde el 35 al 39, podemos ver aquí que Jesús reprende al mar de Galilea, un mar turbulento en ese contexto. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, y de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Cómo estaba el Señor ahí en ese momento? Y los discípulos dormían. Algo paradójico. Cuando él se iba a orar, se mantenía orando firme, velando al Señor. Y ellos, por lo regular, ¿qué hacían? Dormir. Y no había tormenta ni turbulencia para que les afectase el poder orar. Mira cómo el Señor, ellos por un lado, preocupados, temían por su vida, y el Señor estaba tranquilo, dice, en la popa, durmiendo. Aparentemente había tenido una difícil tarea, qué sé yo, un momento de gran exposición a la gente, sanando enfermos, predicando la palabra del Señor y tratando a la gente con sus diferentes problemas, ¿no? Pero mira cómo Él le dice a estos discípulos. Si usted se fija desde el verso 35, Él le dice todo lo que va a pasar.
¿Qué es lo que dice en la parte final del verso 35? Pasemos al otro lado. Jamás el Señor le dijo a ellos, vamos a tener una turbulencia de aquel lado. Y hubo una turbulencia de aquel lado. El Señor tenía todo en un perfecto control, donde Él entendía que podía venir la turbulencia que fuese y Él iba a estar en control. No así quienes, los discípulos. Y usted puede decir, pero los discípulos estaban con Él. Sí, pero hubo algo en ellos que le faltó. Ellos podrían haber comenzado a orar todos para que la tormenta cesase, sí o sí, o que parase, pero no lo hicieron. Bueno, tenían al maestro ahí, usted podía decirme por qué preocuparse, ¿no? Pero sí que estaban preocupados. Jesús le hizo una promesa a sus discípulos. Él no dijo, perezcamos en el medio del mar de Galilea, vamos a perecer allí. Él prometió a sus discípulos que ellos pasarían ¿hacia dónde? Hacia el otro lado. Hubiese venido no una tormenta, no, hubiese venido un tsunami y ellos iban a pasar de aquel lado porque el Señor estaba con ellos. A veces desconfiamos y creemos muy poco de que Dios no puede hacer obras grandiosas en nuestras vidas. Hermano, cada vez que usted y yo le creemos al Señor, Dios va a hacer grandes obras. Dios nos manda que le probemos. Malaquías no habla que le probemos a ver si es verdad que Él no nos ha de bendecir. Y promete abrir ¿qué? Una ventana de bendiciones. Y siempre he pensado, y es así, que una ventana siempre será más pequeña que una puerta. ¿Qué pasaría si el Señor abre puertas de bendiciones para nosotros? El lago de Galilea tiene 13 millas de largo, en su medida más larga, y 8 millas de ancho, en lo más ancho de la misma. En esta parte en particular era como 5 millas lo que les tomaría para cruzarla. En tierra, eso es algo fácil de pasar y de medir y pensar que uno puede pasar rápido de aquel lado de la calle. Pero en el agua no es así. Si usted está de este lado y entró al agua y ahí sale una turbulencia, mire, eso es terrible. No sé si le he dicho una anécdota que pasó en tiempo real a un servidor. Estábamos en un lugar y le preguntamos, ¿qué tiempo se toma pasar de aquel lado? Como de Samaná al Cayo, era así la idea. No, media hora se cruza. Nosotros nos montamos en la barca y cuando vamos allá, yo no sé qué fue lo que pasó, comenzó como a llover y ese mar comenzó a embravecerse y estaba la gente devolviendo la compra, ya usted sabe lo que es, y gente ahí terrible, pensábamos, y muchos pensaban que iban a morir. Fue algo terrible, nunca había tenido una experiencia así, pero Dios sabe todas las cosas y nos preservó de aquel momento. Ir a un lugar que se veía, el lugar de aquí allá. No, en medio de media hora ustedes cruzan. Pues vámonos, ¿está ahí? Tremendo lo que vimos realmente. Pero pasamos al verso 36 donde nos dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Jesús enseñaba a la multitud desde una barca justamente a la orilla del mar de Galilea. Cuando la enseñanza hubo terminado, Él no regresó a la orilla. Él simplemente le dijo a sus discípulos que pasemos al otro lado. Quería darles una enseñanza a los discípulos que confiaran más en Él y que confiaran en ellos, en lo que ellos tenían. No habían ya ellos creído en el Señor. No habían decidido seguir al Señor. No eran ya discípulos del Señor. Ahora la enseñanza había terminado. ¿Cómo había quedado el Señor de ese día de trabajo? Estaba cansado. Él estaba deseando un momento de descanso y así fue, pudo dormir. Cuando usted y yo estamos cansados es fácil poder tener una siesta, poder dormir rápidamente. Así que Él hizo que sus discípulos cruzaran el lago o el mar y ese es el momento al cual nuestro texto se refiere. Le tomaron como estaba. No esperaron hasta que trajeran algunos mantos o cambiarse, etc. No enviaron a un mensajero a la tierra. Cansado y probablemente hambriento, le tomaron como estaba. Quizás lo más ideal después de haber tenido un momento de trabajo, una fuerte faena, tal vez un refrigerio, ¿no? Descansar ahí para tomar una travesía, pero no. Le tomaron como estaba. Le debemos de tomar como está.
Muchas personas se detienen a aceptar al Señor por su situación actual, por lo que tienen, por lo que no tienen, por los que le falta, por lo que muchos tienen, etcétera, etcétera. Al Señor debemos de tomarlo en nuestra vida como Él está. Él sabrá cómo resolver todas nuestras situaciones. Yo sé que a usted le ha tocado que hay personas que son honestos y dicen, no, yo no puedo convertirme ahora porque yo tengo una situación. Y Dios sabe cuál es esa situación. Bueno, de Dios es el que te estoy hablando y Dios es el que te puede ayudar. Si tú esperas tiempo, como dicen, lo que al tiempo se deja, ¿qué pasa? Al tiempo se queda, ¿no? No como deseamos que Jesús esté, no como otros nos presentan a Jesús, no de la manera que le puedes ver en la vida de otros. Verso 37 nos dice el acontecimiento allí que sucede. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estaba entrando el agua en la barca, estaba anegándose ya, estaba poniéndose difícil. Yo le pregunto, estos discípulos no sabían nadar. Yo no estaba muy lejos porque fue a lo poco que yo sé. Entraron en la barca que vino esa gran tempestad de viento. Fueron movidos gravemente. Pero si ellos eran movidos, no era movido el Señor. Se dejaba mover el Señor. A veces creemos que podemos mover al Señor, hermano, y nunca tratemos de hacer eso. El Señor se mueve por sí solo. Él habita en la santidad, cosa en que tú y yo estamos muy lejos, debiendo estar cerca. Usted sabe lo que nos dice Hebreos en cuanto a la santidad, y es un texto como que se topa o se toca muy poco. ¿Recuerda lo que dice Hebreos? ¿Quién tiene la idea de lo que dice Hebreos en cuanto a la santidad? Lo voy a repetir. ¿Diga? Oh, qué bien. Sin santidad nadie verá al Señor. Hay personas que entre creyentes se escucha esto. No, yo no soy ningún santo. Yo no soy ninguna santa. Ajá. Entonces tú no eres del Señor. Porque el Señor nos manda que seamos santos como Él es santo. Y si tú sigues al Señor, tienes que seguir las pisadas del Señor. ¿O estamos equivocados? El mar de Galilea es bien conocida por sus tormentas violentas y repentinas. La severidad de esta tormenta es mostrada en la relación o reacción de ¿quiénes? De los discípulos. ¿Qué pensaban los discípulos, hermanos, ahí? ¿Que iban? Muchos de los discípulos eran pescadores experimentados en este mismo lago. Y estos estaban asustados y temían perecer en esta tormenta. En ese sentido, era la primera tormenta que los discípulos veían, siendo pescadores. Porque si hubiesen sido pastores de ovejas o agricultores, vamos a perdonárselas. Pero personas que vivían en el agua, en el mar, amedrentados por una tormenta y hasta creían que iban a perecer. Verso 38 nos dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? ¿De qué tenía que tener cuidado el Señor? ¿Quién creó los mares? Los cielos, los grandes animales marinos, etc. El viento, el calor, todo está en las manos del Señor, hermanos. Y si todo está en las manos del Señor, tú y yo estamos en las manos del Señor, entonces, ¿por qué amedrentarnos? ¿Por qué dudar? ¿Por qué vivir a veces como si no tuviéramos al Señor? Faltos de fe y hasta dudosos. El texto nos enseña, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Si estaba en la popa, no estaba dentro de la barca. ¿Dónde había más peligro? ¿Fuera de la barca, en la popa o dentro de la barca? Usted pudiera contestarme de doble sentido. El hermano me está preguntando si yo contesto dentro de la barca, si la barca se está anegando, pues puede ahogar dentro, ¿no? Y si le contesto arriba, se puede caer, o sea que no había lugar seguro. Pero el Señor estaba seguro donde estaba.
Donde él estuviese estaba bien. Vamos, si tú y yo creemos y confiamos en el Señor, vamos a estar bien, no importa dónde estemos y lo que acontezca. La verdadera humanidad de Jesús se muestra en su corto descanso en la barca. ¿Pudo descansar el Señor? No se cree, ¿pudo descansar el Señor? Piense bien. ¿Era una gran bonanza lo que estaba pasando? Fue interrumpido rápidamente. Y no hay nada más delicado desde el punto de vista de un servidor que ir a tocar, a llamar a alguien que está durmiendo. Tengo una regla general que puede ser un pequeñín o un adulto o un anciano. Si yo voy a ver a esa persona, sea quien sea, y lo veo durmiendo, por ahí mismo sigo. Aunque me corrijan, tú podías verme despertado, yo te estaba esperando, no. Yo veo el sueño como algo muy, muy especial y muy personal y muy delicado para las personas. Si Dios nos da un descanso, ¿por qué no tomarlo? ¿O por qué despertar a aquel que está descansando? Eso es lo que yo pienso. Usted pudiera decirme, no, yo tengo mucha confianza, yo los jamaqueo, las jamaqueo que se levantan. Bueno, gloria al Señor, ese es usted. Pero somos diferentes. Alguien nos enseña, piensa en todas las preocupaciones que pudieron mantener a Jesús despierto. Él se podría preocupar sobre los líderes religiosos y políticos que planeaban en contra de él. Él se podría preocupar sobre su familia, quienes pensaban que él estaba fuera de sí. Él se podría preocupar sobre las multitudes abrumadoras con sus necesidades abrumadoras. Él se podría preocupar sobre los discípulos que él escogió. Él se podría preocupar sobre el futuro porque él sabía cuál era su destino. Con todas estas cosas que él tenía para preocuparse, Jesús no estaba preocupado por nada. ¿Qué hizo en ese caso? Dormía muy tranquilo. Dice que él se durmió en una barca que se mecía. El sueño del Señor no solamente era el sueño por el cansancio, también era el descanso de la fe. Pues hay un descanso en la fe, como también una vigilia en la fe. ¿Sabía eso? Si usted cree, hermanos, todas las cosas le serán posibles, pero para el que no cree, todo es imposible y difícil. ¿Qué fue lo que hicieron el Señor durmiendo tranquilo? Le despertaron. ¿Quién lo despertó, hermanos? ¿Y qué más pudo haberle despertado? No habían fuertes vientos, las olas, etc. El viento no le despertó. Los argumentos entre los discípulos no le despertaron. Y el agua que salpicaba sobre la barca no le despertó. Pero el clamor de sus discípulos sí lo despertó. Instantáneamente. Jesús es como la madre que duerme en medio de todo tipo de ruidos, pero el más leve sonido de su pequeño bebé, ella instantáneamente se despierta. Esto nos enseña mucho a nosotros cuando estamos amedrentados, dudosos, estamos, pudiéramos decir, con miedo, falta de fe, no sé si ya lo dije. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Amedrentarnos, clamar al Señor. Usted y yo sabemos claramente lo que nos enseña Jeremías en el capítulo 33, verso 3. ¿Qué es lo que dice? Wow, nos enseñará cosas grandes y ocultas que usted y yo desconocemos, ¿no? Entonces pensemos, cuando llegan grandes tormentas a nuestras vidas, pensemos quién es el único que nos puede escuchar y el único que nos puede ayudar, extendernos la mano. Ellos pensaban que iban a morir y tildaban al Señor, pudiéramos decir, señalaban al Señor de que Él no estaba pendiente de ellos. Mírele ahí las interrogantes. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Tu misión es cuidarnos y te has descuidado de nosotros. ¿Se había descuidado el Señor de ellos? Al contrario, los estaba cuidando hasta dormido. Terrible eso, ¿no? Lo que tú y yo no podemos hacer. En plural lo dicen. No tienes cuidado que perecemos.
Note el nosotros en la palabra perecemos. Su idea era, oye Jesús, tú también estás en problemas. Es mejor que te despiertes. ¿Y qué usted cree que ellos querían que el Señor hiciera? Si la barca se estaba llenando de agua, ¿qué ellos tenían que hacer inmediata y rápidamente? Sacar el agua para no perecer. Que el Señor se pusiese a trabajar allí, tomase una vasija y ¿qué? Sacase agua. Cuando el Señor lo tenía todo, ¿cómo? Controlado. No podemos exponer al Señor sobre lo que nosotros podemos hacer. El Señor podía salvarles y ellos podían sacar el agua, pero ellos podían clamar también al Señor, o querían que el Señor clamara por ellos y también les salvaguardara. Yo les exhorto, hermanos, hermanas, se lo digo como no un mandamiento, sino una regla que si usted decide cumplir. Cada vez que usted esté compartiendo con un hermano, una hermana, etc., traten de que al final al menos terminen en oración. No hay nada más hermoso que después de haber hablado, orar. Y cada vez que usted se recueste, sea solo para descansar una siesta, no deje de dar gracias al Señor y de hacer una oración. Usted elige una oración corta, una oración por aquel hermano que le pidió, una oración por aquel hermano que está enfermo, una oración, si me quiere llevar ahí, no hay problema, si quiere llevar a la iglesia, mejor todavía. Siempre oremos, no importa donde estemos. Si nos sentamos en una guagua, en el transporte, usted puede al menos relajarse, órele a Dios, ore para que el Señor tome el control del guía, ore para que el Señor, las almas que estén ahí, el Señor les pueda llegar a sus corazones. Y si usted puede decirle, al menos al bajarse, Cristo te ama, mucho mejor. Toma la idea de lo que quiero decir. Siempre es bueno orar, y más cuando oramos. Esta petición aquí, maestro, no tienes cuidado de que perecemos, no era una petición para que él hiciera algo. Era más bien una protesta en contra de su aparente indiferencia. ¿Estaba siendo indiferente el Señor con los discípulos, con los que estaban en la barca? Ellos creían eso, ese era el pensamiento de ellos. Y el pensamiento del Señor estaba muy lejos. El pensamiento del Señor estaba en que con solamente el dar la orden a que los vientos y los mares se calmasen y se callasen, lo iba a hacer. Quiere decir que muchas veces tú y yo debemos de callar, hermanos, y dejar que el Señor nos hable. Si estamos inquietos, si estamos turbulentos, etc. Dejemos que el Señor obre. Repito, no era una petición para que él hiciera algo, sino una protesta en contra de su aparente indiferencia. Los discípulos, ¿qué era lo que tenían ahí en esa barca? Realmente, miedo. Estaban amedrentados, falta de fe. Pero al mismo tiempo había algunos pescadores experimentados en medio de ellos. Ellos sabían que estaban ¿en qué? En peligro por lo que estaba aconteciendo. Lucas 8:23 nos dice, veamos lo que nos dice. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Verso 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Mire cómo el Señor, al instante de despertar, le preguntó lo que estaba pasando, le preguntó por qué le despertaban. Dice que inmediatamente, dice, despertando él, reprendió al viento y las olas. ¿Sabía el Señor lo que estaba aconteciendo aún estando durmiendo? El Señor controla todo, no importa en el estado en que esté. Pero quizás sentían lo que debían hacer.
Ellos trabajaron duro en sacar el agua y el remar en un cierto ritmo y el pilotear el barco en una cierta dirección. Y estaban irritados de que Jesús no les ayudara. Pero desde que estos clamaron, ¿qué aconteció? Cesaron los vientos, ¿no? Terminaron, etc. Pudiera haber ambos, un Cristo que duerme y una iglesia que duerme. Pero ni Cristo ni su iglesia pueden perecer. Si nuestro Señor está dormido, Él duerme cerca del timón. Él solamente debe extender su mano y manejar de una vez la nave. Él está dormido, pero Él solamente duerme hasta que clamamos más fuerte hacia Él. Cuando nos metemos en tal problema, el cual no podemos salir nosotros mismos y sentimos nuestra total dependencia en Él, entonces, ¿qué hará el Señor? Revelará su poder. En el verso 39 podemos ver, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Todo volvió a su lugar, las aguas volvieron a su cauce, los corazones amedrentados volvieron a su cauce, las mentes, pudiéramos decir, y usted elige qué tipo de mente, las de los discípulos, enfrentando, pudiéramos decir, protestándole al Señor, quedaron de una manera diferente. El Señor pudo callar todo y resolver todo. Jesús no solamente cayó al viento y al mar, ¿a quién más cayó? Él reprendió al viento y al mar, esto junto con el temor de los discípulos y con lo que Jesús encontraría en su destino, nos da el sentido de que Satanás tenía algo que ver en esta tormenta. El Señor reprendió, cayó o mandó a callar. ¿Cómo dijo ahí? A alguien le dijo calla, enmudece. La misma terminología fue utilizada cuando Jesús hacía callar y reprendía a los demonios. Esta era una batalla espiritual tanto como una crisis climática. Jesús se dirigió a la feroz tormenta como si fuera una fuerza que amenazaba a sus discípulos y a él. La fuerza del mar fue amordazada mientras Jesús la subyugaba con su palabra y autoridad soberana. También Marcos nos dice que había también con él otras barcas. Cuando Jesús calmó la tempestuosa mar de Galilea, Él no se rescató a sí mismo y a los discípulos, sino ¿a quiénes más? A todos los que estaban alrededor. Si esa barca estaba siendo movida, estaba siendo llevada a turbulencias, las demás, ¿cómo iban a estar? Tranquilas. De igual manera, el Señor en el verso 40 les hace una pregunta como difíciles para ellos. Dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? El Señor jamás se sorprendió por la gran tormenta y por los grandes vientos. El Señor se sorprendió de la poca fe que había en sus discípulos. Y así somos nosotros, hermanos, cuando no nos aquietamos y vamos al Señor con nuestros clamores. Mientras más turbulencia, más desesperación, y pudiéramos decir, menos madurez mostramos, manifiesta toda la fe que tenemos. Él preguntó, ¿cómo no tenéis fe? Veía en ellos una intranquilidad, poca paz, nunca antes vista por estos. La tormenta no podía perturbar a Jesús, pero algo sí le perturbó al Señor de sus discípulos. ¿Qué fue? La poca fe de ellos. ¿Qué era más grande? ¿El gran movimiento de las olas, las turbulencias, el estruendo del mar o la poca fe de los discípulos? El silencio de esa fe. No era una fe estruendosa,
mucha enseñanza podemos ver aquí hacia nosotros. Nuestra conducta, nuestro accionar deja mucho que decir de nosotros. Podemos decir que vio hasta incredulidad en ellos. Toda falta de fe es incredulidad. No era su temor hacia la tormenta que hizo que Jesús les dijera que no tenían fe. Una pequeña barca en una gran tormenta es un lugar que da temor, y el temor inicial en sí mismo no está mal. Lo que los discípulos eligieron hacer con el temor hizo la diferencia. Jesús pudo decir que ellos no tenían fe debido a que ellos no creían en su palabra. Cada uno de ellos escuchó que Jesús dijo: pasemos al otro lado, como lo dice el verso 36. Jesús nos dijo: hagamos lo mejor que podamos y quizás todos nos ahogaremos. Él prometió una llegada segura y los discípulos pudieron haber elegido el confiar en esa promesa, pero no lo hicieron. En ese sentido, ellos no tenían fe. Hermanos, tú y yo tenemos que creer a la palabra de Dios, creer a los dichos de Dios, a las promesas del Señor. Si no es así, en vano estamos en la fe, en vano hemos creído. Jesús pudo decir que ellos no tenían fe porque ellos acusaron a Jesús de una falta de cuidado hacia ellos. Cuando ellos le despertaron, le dijeron: no tienes cuidado que perecemos, verso 38. Cuando pensamos que a Jesús no le interesa nada sobre nosotros, entonces esto muestra que no tenemos fe, porque no creemos la verdad acerca de Jesús. Se requiere una gran fe para confiar en Jesús, pero en el Jesús que duerme, que era el que ellos tenían ahí. El saber que a Él le importa y obra para nosotros, aun cuando no lo parezca, pero este es el tipo de confianza que Dios quiere edificar en nosotros. Cuando no tenemos nada, creer que en el Señor lo tenemos todo. Cuando creemos que ya vamos a partir de aquí, el Señor aún nos detiene un poquito. Jesús pudo haber dicho que ellos no tenían fe porque ellos olvidaron el gran panorama. Los discípulos debieron de haber sabido que Dios no permitiría que el Mesías pereciera en una barca que cruzaba el mar de Galilea. ¿Cómo estaba profetizado que iba a morir el Cristo? Él le dio la señal de Jonás. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre del gran pez? Así estaría el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Y al tercer día, ¿qué? Resucitaría. El texto jamás había profetizado Isaías que después de haberse ahogado en agua iba a resucitar. No, iba a salir de una tumba como victorioso. Y así es nuestro Cristo, hermanos. Aunque nosotros pudiéramos decir, ¿cuál es lo opuesto a victoria? Derrota, ¿no? Aunque usted y yo estemos en derrota, el Señor no lo está. Y si estamos en derrota, el único que nos puede dar la victoria es el Señor. Créale al Señor. ¿Podría la historia de Jesús terminar posiblemente con su ahogo en un accidente de barca en el mar de Galilea? Nuestros temores son a menudo intensamente absurdos. Estamos llenos de vergüenza de haber sido tan necios. Nuestro Señor amablemente censuró su incredulidad porque era ¿qué? Irrazonable. Fue algo grande para el Señor encontrar o no encontrar fe en sus discípulos. Era razonable que el Señor hubiese podido despertar tranquilamente y ellos poderle haber dado la noticia que mientras Él dormía hubo un gran viento y hubo un momento donde el mar estuvo turbulento, pero no fue así. Podríamos poner el énfasis: ¿cómo no tenéis fe? De todas las personas, los propios discípulos de Jesús debieron de haber tenido fe. ¿Nos haría Jesús la misma pregunta a nosotros? Cuestiónese, iglesia. ¿Nos haría Jesús la misma pregunta a nosotros? Después de todo lo que yo he hecho en ustedes y por ustedes, ¿cómo no tenéis fe? Verso 41 nos dice:
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Si le está hablando a los discípulos, si en el texto me dice que también habían otras barcas, ¿a quién el Señor o a quién? Perdón, voy a formular mejor la pregunta. ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? ¿No conocían los discípulos al Señor? ¿No habían visto múltiples milagros del Señor? Y aún así se preguntan, ¿quién es este? Nunca olvidemos que el único que nos puede ayudar es el Señor. Si usted pone la vista hacia atrás, hacia el arado, no es digno de seguir al Señor. Crea que el Señor lo es todo y no cuestione al Señor. ¿Sabía eso? Nunca le diga al Señor: Señor, tú puedes, usted podrá, usted tiene. El Señor lo tiene todo, el Señor lo puede todo, el Señor lo sabe todo. Solamente pida con fe que su clamor se entienda, que es desde lo más profundo de su ser, que usted está suplicándole al Señor, que usted está en completa confianza con el Señor, que usted le está hablando a su Padre y su Padre como tal le ha de escuchar. El texto nos enseña: entonces temieron con gran temor. Les recordó el Señor que dentro de ellos había mucha fe. Y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Los discípulos hicieron una buena pregunta. ¿Cuál es la pregunta ahí? La palabra de Dios está, pudiéramos decir, llena de ejemplos cuando el Señor se le aparece a muchos, desde el Antiguo hasta el Nuevo. Esa expresión: ¿quién eres, Señor? ¿Se recuerdan a alguien en la Biblia ustedes que preguntase eso? ¿Quién? Ok, en el Antiguo Testamento. Bien. ¿Se recuerdan de Saulo? ¿Cuál es la pregunta de él? ¿Quién eres, Señor? Recuerde, en alusión con el Antiguo Testamento, un hombre que andaba vagante en el desierto. Dios le permite encontrar una piedra perfecta para que le sirva de almohada. Y este señor, Dios le permite ver un acontecimiento único en la historia bíblica. Ver una escalera de ángeles de Dios que suben y bajan del cielo. Pocos personajes en la Biblia pudieron ver el cielo abierto. Si son 3, muchos son. Y estos discípulos preguntan: ¿quién eres? También en la Biblia aparece un tal Josué, que en tiempos de guerra, cuando estaba repartiendo la tierra, ¿no?, Canaán, se le aparece un ángel y él va como todo un guerrero a ver quién es este que está, pudiéramos decir, en su camino. ¿Y qué es lo que le pregunta Josué? ¿Quién eres? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y usted sabe la vasta respuesta del Señor. Lo primero le dice: echa un poco más para atrás. Se quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Era el ángel del Señor que le dice que como ángel del Señor había venido para combatir, para ayudarle, para fortalecerle en la situación en la que se iba a enfrentar más adelante Josué. Dios siempre estará presente en nuestras vidas. Solamente confía. No cuestionemos, no preguntemos. Dejemos que Él nos guíe. La mayoría de personas que cuestionaron y que no recibieron la ayuda del Señor en la palabra de Dios, se perdieron doblemente. Se perdieron de tener al Señor y se perdieron de su propia alma. La historia de Lot. No era rico Lot. Era rico. Y si él era rico, su mujer era rica. ¿No, verdad?
ella desobedeció al mandato de Dios de que no miraran hacia atrás. Miró hacia atrás, viendo todo lo que se perdía, viendo el desastre, viendo la destrucción que acontecía. El Señor no le había dicho a ninguno de ellos que vieran eso. Ese anatema tenía que ser borrado y ellos seguir hacia adelante. Pero usted sabe la decisión final de esta mujer. A Faraón se le pidió orar por él. Moisés le habló del Señor, de quién era Jehová. Y él contestó que sí orarán por él, pero no en ese momento, sino mañana. El mañana nunca llega. Para el amigo que está sin Cristo, el mañana es un mal terrible. Es una maldición que no se detiene. Pero sigamos aquí. Basado en la interrogante del verso 41, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos hicieron una buena pregunta. ¿Quién es este? Solamente puede ser nuestro Señor Jehová, quien únicamente tiene este poder y autoridad. Como bien nos enseña la Escritura, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Salmo 89, 8 y 9. En el lapso de unos momentos, los discípulos vieron la completa humanidad de Jesús y la plenitud de su deidad. Ellos vieron a Jesús por quien Él realmente es, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Todo esto muestra el cuidado permanente que Jesús tiene por su pueblo. Hoy en día hay muchos cristianos que parecen pensar que el barco se va a hundir. Y piensan, estoy cansado de las quejas de algunos de mis amigos que toman ese punto de vista. El bote no se puede hundir. Jesús está a bordo de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Amén, amén. Una mini reunión, por favor. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra, Dios, y como siempre. Gracias por resucitar también, Padre. Jesús. Amén. Bien, vamos a pasar tiempo de recolección de diezmos y ofrendas. Y vamos a pedir a nuestro hermano Gustavo Aya que pase por acá. Gracias por este día, Padre. Ayúdanos a ser templados, Padre, de alguna manera, por la alabanza de nuestro Padre. Por Jesús. Amén. Oh, la viuda es llorona.